Bienvenidos a Mimbre, un espacio donde todos los colombianos tejemos paz. Hoy nos encontramos en el Pantano de Vargas, en el departamento de Boyacá. Aquí, el 25 de julio de 2019, se conmemoran 200 años de una de las batallas más importantes de nuestra historia de independencia. Hasta este lugar llegó un ejército de valientes neogranadinos al mando de Simón Bolívar. Aunque muy diezmados ya, después de haber cruzado el páramo de Pisba, arriesgándolo todo con la temeraria estrategia del Libertador. Pero cuando todo parecía perdido frente a las tropas de Barreiro, el coronel Juan José Rondón y sus 14 lanceros le dieron la victoria. Bolívar lo autorizó con la histórica frase: «Coronel, salve usted la patria». En este épico episodio histórico se inspiró el maestro Rodrigo Arenas Betancourt para crear el monumento de los lanceros, construido en 1969 con motivo de los 150 años de la independencia. La historia de nuestra patria ha estado llena de muchos héroes, pero también de muchas vidas que se han sacrificado por el dolor y sufrimiento de las guerras. Hoy en Mimbre, un programa fruto de los acuerdos de paz con las FARC, hablaremos de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, un organismo que también nació tras estos acuerdos. Por eso, nuestro perfil de hoy lo protagonizan dos víctimas de este terrible delito: la desaparición forzada. Luz Marina H. Contreras, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Su esposo, Eduardo Lorner Torres, dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Pedagógica, fue desaparecido en la ciudad de Bogotá hace 36 años y 7 meses. Y de Blancaide Flores, víctima de las FARC, secuestraron a su hijo Jesús Antonio Rodríguez en el año de 1997 en el sur de Bogotá y llevado a Caquetá vía Currillo. En su desespero por saber de su hijo, fue secuestrada también. Ahora siguen buscando a sus familiares la verdad y la reconciliación. Soy Luz Marina H. Contreras, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Soy víctima de desaparición forzada porque mi esposo fue desaparecido en la ciudad de Bogotá hace 32 años, 6 meses, 10 días. Mi esposo se llamaba Eduardo Lorner Torres. Era dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Pedagógica de Colombia en la ciudad de Bogotá. El 26 de febrero de 1979, siendo fiscal de la Junta Directiva del sindicato, fue detenido, sindicado de pertenecer al M-19 y haber participado en el robo de las armas del Cantón Norte. Estuvo en la cárcel Modelo y cuando lo condenaron, lo trasladaron a la cárcel La Picota de Bogotá. Obtuvo su libertad el 13 de marzo de 1985. En 1986 fue desaparecido. Hasta ese momento, su caso sigue en la impunidad y su familia aún lo espera. Mi nombre es Blancaide Flores Camacho. Soy víctima de las FARC. Secuestraron a mi hijo Jesús Antonio Rodríguez Flores el día 18 de noviembre de 1997. Lo secuestraron en la 27 Sur con Caracas y fue llevado al Caquetá, kilómetro 21, vía Curillo. Pues para mí ha sido una tragedia. ¿Por qué? Porque he buscado a mi hijo, he gastado mucho dinero sacando préstamos para buscar a mi precioso hijo. Andé toda la región del Caquetá, lancé al Putumayo y allí el 48 frente de las FARC en Puerto Guzmán. Yo iba en una voladora y me secuestraron también, me llevaron, pero no tuve maltrato, no, sino la cosa fue que era para investigarme qué andaba haciendo en esa región. Y obra de Dios me favoreció que yo había hablado con el inspector en Curillo y llevaba hartos documentos y eso me favoreció que no me hubieran asesinado. Mi hijo hasta la fecha no ha aparecido. El día 18 de noviembre de 1986
estando en la ciudad de Santa Marta, en el Banco Cafetero, Eduardo me llamó al banco sobre las 4 de la tarde. De una parte para decirme cómo estaba él y de otra parte para averiguar cómo estaba la actividad que yo tenía programada. Quedó de llamarme nuevamente el 20 de noviembre, llamada que ya no me realizó. Yo espero que él llame porque mi mamá sí tiene el mismo número de teléfono en su casa y tiene el aparato que en ese tiempo existía, ella no lo ha cambiado. Entonces él, si llega a aparecer, llamaría a mi mamá, sabe dónde vive mi mamá, es la misma casa, el mismo sitio. Dentro de los recuerdos que tengo de él era su gran sonrisa, la luminosidad de sus ojos y lo más importante, que era una persona muy solidaria y muy sensible frente a todos los problemas sociales que vive este país. Tengo un recuerdo del que siempre hablo, y es que cuando él salió de la cárcel no tenía zapatos. Con todo el esfuerzo yo le regalé unas botas y él estaba muy orgulloso de sus botas. A los 8 días llegó a la casa en alpargatas. Yo me enfurecí y él sonriendo me dijo: nenita, ¿tú te acuerdas de Rafa? Me lo encontré y el compita andaba en la olla y lo único que yo pude darle fue mis zapatos. Ese era mi compañero y ese es el mejor recuerdo que tengo de él. Además, pues tengo un hijo de él que todos los días me lo recuerda porque físicamente se parece muchísimo a mi compañero. Al negro le gustaba involucrarse socialmente con las peleas de los desposeídos. Siempre decía que era por ellos, que tenían menos de lo que él tenía, por los que había que pelear. Ese es un recuerdo que no se me olvida. Tenía una sensibilidad con todos los problemas sociales, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Tenía una sonrisa impresionante. Le gustaba el tinto, fumaba cigarrillo piel roja, le gustaba el arroz con huevo, las lentejas con papa, el jugo del lulo, sí. Y siempre decía que en la vida uno tenía que luchar por lo que quería, y él creía en un cambio social. Por eso fue que no desaparecieron. El mejor recuerdo de mi hijo, pues, que me acompañaba y veía por el resto de los hermanos. Pues le gustaban mucho los frijoles, frijol con arepa, feliz, su comida predilecta era eso. Pues él, muy trabajador. Mire que esto es lo que a mí me duele. Criar a mis hijos con tanta esperanza, y él montamos un negocito en la casa donde se vendía cerveza, se jugaban gallos, él salía a calzar gallos, él me decía: mamita, no se friegue por ahí trabajando, yo trabajo para mantener el resto, pero no, yo siempre trabajaba para poder, y trabajo, porque yo esta es la hora, no me cambio por 2 mujeres de 20. Mire, yo tengo todavía recuerdos de mi hijo, que no alcancé, pues no están en el trasteo, están las fotos refundidos. Esta es la ropita que tengo de mi precioso hijo, esperándolo a ver si mi hijo llega. Yo me soñé viéndolo así, que corría por un filito y que llegaba donde había un cambuche y una cama en el piso. Y yo le preguntaba: mijo, ¿cuándo sale de aquí? Te estoy esperando, mijo. Y ha sido para mí una tortura, un sufrimiento, porque era mi hijo mayor. Me hace feliz mis hijos, porque mis hijos es lo mejor que yo he tenido en la vida, ¿sí?
son personas que no le hacen mal a la sociedad y que de una u otra forma también pelean por saber la verdad. Y actualmente me hacen muy feliz mis nietos. Tengo un nieto de 3 años y una nieta de 2 años y 4 meses. Y esos niños tienen derecho a tener un mundo diferente, un mundo que no sea similar al que yo he tenido que vivir. Pues me hace feliz, pues mis otros hijos, pero siempre al mismo tiempo hay veces que me da nostalgia. El saber que se llega a un diciembre, se llega a un día o el 4 de junio que cumple mis hijos años y ver lo que no llega ni me dan razón de nada. Yo creo que la reconciliación es importante porque va a permitir construir un país diferente, un país con esperanza, un país que tenga un futuro sin tanto dolor. Yo considero que es importantísimo el proceso de paz porque eso va a permitir que muchas víctimas conozcamos la verdad del conflicto armado. No fue solamente las FARC quien cometió delitos, sino también los paramilitares, sí, el Estado, agentes del Estado que no han querido decir la verdad. Entonces, la esperanza que tenemos es conocer efectivamente qué fue lo que pasó en ese conflicto. Y ese acuerdo con las FARC nos va a permitir, si realmente se cumple, el conocer la verdad. La paz es el estado ideal. El día que en Colombia, todos los colombianos, independiente de nuestra forma de pensar, podamos vivir y respetarnos, ahí estamos en paz. Pues para que haya paz, pues se necesitaría que dejen de secuestrar y se repare a las víctimas como se debe, porque es que seguimos por las mismas. La paz es importante, pero teniendo a Dios en la mente de nosotros, porque si nosotros no tenemos temor de Dios lo primero, sin temor de Dios no somos nadie en la vida. Y para conocer la importancia del proceso de búsqueda de los desaparecidos en Colombia en el contexto de la violencia, tuvimos en estudio a 2 invitadas muy especiales. Uno de los componentes más importantes para las víctimas en la implementación de los acuerdos es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que comenzó su funcionamiento recientemente. Para ello, para analizar este tema, tenemos en este momento a Claudia Adriana García Fino, directora de Medicina Legal, y también saludamos a Luz Marina Monzón, directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. A quien le pregunto y la saludo, doctora, la labor de la unidad de búsqueda no se trata solo de excavar en fosas, pues la participación de las familias es fundamental. ¿Cómo se realiza este proceso? Es muy importante la perspectiva que plantea la pregunta, porque efectivamente lo fundamental de la unidad es el enfoque humanitario, y el enfoque humanitario es justamente la participación de los familiares. ¿En qué consiste esa participación? Esa participación consiste en tener un relacionamiento permanente con las familias, de manera que ellos sean asumidos como agentes de cambio. ¿Por qué agentes de cambio? Porque son personas que tienen conocimientos, que tienen saber, que han recorrido una gran experiencia para poder encontrar a sus seres queridos, y en ese sentido la unidad, más que asumirlos como depositarios de información o proveedores de información, los asume como personas que tienen un conocimiento, tienen una experiencia con la cual la unidad va a desarrollar por lo menos 3 tipos de actividades con ellos. Un apoyo, un asesoramiento y un fortalecimiento de esas familias. Ese va a ser el trabajo con ellas. Y en ese sentido es importante que la unidad no solamente les explique a los familiares, sino que también les pueda dar herramientas de conocimiento y de técnica en ese proceso de búsqueda que les permita tomar decisiones. Que en ese proceso de búsqueda ellos puedan, comprendiendo todo lo que implica su proceso en particular, puedan tomar decisiones de cómo actuar y qué rol jugar en cada una de las etapas del proceso de búsqueda. Doctora García, la responsabilidad de medicina legal es fundamental en este proceso de búsqueda. ¿Cuánto tiempo toma cada caso? Bueno, mire, el estudio de cada uno de estos casos, dada la complejidad de los mismos, entendiendo, como usted dice, que es
están enmarcados en un proceso de desaparición forzada y así se deben investigar. Nos puede llevar, digamos que en conjunto, tenemos unas estadísticas donde estudiamos más o menos 500 casos por año y eso es lo que hemos hecho en los últimos años. Con los recursos que tenemos disponibles, hacemos el análisis técnico por año. ¿Eso qué quiere decir? Necropsia médico-legal, tomar todas las pruebas necesarias para después proceder a la identificación de más o menos 500 cuerpos. Entonces, usted me plantea, si tenemos 83.000 desaparecidos, ¿dónde vamos a buscar estos desaparecidos? Los vamos a buscar en todos los cadáveres en condición de no identificados que han pasado por el instituto y que no han pasado por el instituto. Si uno hiciera un censo, más o menos, de cuántos cadáveres en condición de no identificados tiene el país en este momento, deben ser alrededor de 200.000 casos, para poder buscar los 83.000 desaparecidos. Y si hacemos, con los recursos que tenemos ahorita, 500 al año, y digamos que con recursos adicionales que nos dé el gobierno o que busquemos de cooperación internacional, lográramos hacer 2.000 casos al año, ¿cuánto nos vamos a gastar en estudiar los 200.000? Más o menos 100 años. O sea, la búsqueda de los desaparecidos en Colombia requiere una serie de esfuerzos para que logremos en el menor tiempo posible estudiar esos 200.000 casos. Y como le digo, el reto es alcanzar a estudiar al menos 2.000 por año. Doctora Monzón, ¿la labor de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tiene un tiempo límite? Sí, a la unidad de búsqueda se le da un periodo de existencia de 20 años que son prorrogables por ley. Doctora García, hay casos que datan de mucho tiempo atrás. ¿Está en capacidad Medicina Legal de realizar este trabajo y con qué recursos cuentan? Como le venía diciendo, nosotros entre todas las instituciones, con todos los recursos, examinamos más o menos 500. Por supuesto que para cumplir el reto de los 2.000 por año, vamos a requerir recursos adicionales a los que tenemos. Vamos a requerir recursos para poder generar equipos técnicos, científicos, con los que podamos apoyar a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y hacer ese engranaje entre la búsqueda que ellos hacen, el aporte técnico-científico de la necropsia médico-legal y la identificación y devolver esos cuerpos a la unidad para que sea la unidad quien haga la entrega de esos cuerpos a sus familiares. Entonces sí necesitamos recursos, o sea, en este momento tenemos unos recursos con los que venimos trabajando en los últimos años, con los que podemos hacer esos abordajes, pero tenemos que aumentar el recurso para que la búsqueda sea más ágil, para que las identificaciones sean más rápidas y para que las entregas sean más oportunas para los familiares. Sin embargo, usted habla de una falta de recursos. ¿Qué se necesita para cumplir con esta labor? Se requieren recursos adicionales. Nosotros tenemos ya el diagnóstico hecho y requerimos para el apoyo que le damos a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas 153 personas adicionales a las que tiene el instituto y adicionalmente recursos para poder crear un banco, un laboratorio de genética que sea exclusivo para todo este tema del posconflicto, porque nosotros sí tenemos 4 laboratorios y los 4 laboratorios apoyan todo este proceso de identificación, pero ¿qué buscamos? Buscamos tener un único laboratorio independiente y unos equipos que ya le digo, forman más o menos 153 personas para apoyar de manera directa a la unidad de búsqueda y no apoyarla aquí en el nivel central, sino apoyarla de acuerdo al mandato, que es en regiones. Irnos a las regiones a hacer todo este proceso en los diferentes puntos de atención en donde se vayan exhumando los cuerpos. Doctora Monzón, uno de los retos más grandes son las condiciones de seguridad en las zonas de búsqueda. ¿Cómo lo están manejando? Ese es uno de los retos importantes, como lo dices, porque efectivamente estamos en un contexto de conflicto armado, eso no ha variado, con todas las modalidades de violencia que se están dando en los territorios y el hecho de que la unidad diga que las familias van a participar y que nosotros vamos a estar en los territorios son 2 escenarios de riesgo bien altos. ¿Qué es lo que nosotros estamos construyendo? Esta es una entidad humanitaria. Como humanitaria no solamente debemos ser humanitarios, sino que tenemos que parecer humanitarios. Entonces, estamos construyendo unos criterios, unos lineamientos que nos ayuden a actuar bajo un modelo humanitario, y esto es acompañarnos de las comunidades o de instituciones, incluso internacionales, que nos hagan ese acompañamiento
y que además podamos incorporar lo que es la experiencia de las comunidades, de los pueblos étnicos y de las personas en procesos de autoprotección en territorio. Entonces estamos un poco viendo cómo construimos esos lineamientos desde una perspectiva preventiva y no tanto reactiva, y en ese sentido incorporar esas experiencias para poder construir los criterios de protección son muy importantes. Pero también estamos teniendo en cuenta que es necesario ser preventivos en dónde vamos a estar y dónde vamos a desarrollar las tareas. Entonces, por ejemplo, parte del despliegue territorial que emprendimos esta semana tomó en cuenta que había zonas donde era muy importante que la unidad estuviera, pero que por el alto riesgo en que se encuentran las comunidades no era muy aconsejable que la unidad estuviera ahí para desarrollar su tarea, sino más bien desarrollar la tarea con esas comunidades, pero desde un lugar de menos riesgo, por lo menos en términos de foco de violencia en este momento. Entonces estamos como combinando distintos criterios y distintas estrategias para hacer que esa participación y esa tarea de la unidad en el territorio sea posible. Doctora García, ¿cuál es el protocolo que se cumple en el proceso de identificación? El proceso de identificación científica de estos cadáveres que se encuentran esqueletizados incluye la necropsia médico-legal, en donde vamos a obtener elementos que nos permiten individualizar estos cuerpos y decir específicamente si tenían, por ejemplo, material de osteosíntesis, cirugías previas, que nos dejen unos hallazgos en las estructuras óseas, un estudio por antropología que nos da la orientación sobre el sexo de la persona, la raza de la persona, la talla que tenía, un rango de edad, adicionalmente un estudio odontológico, porque se hace carta dental para todos los cuerpos, y finalmente un estudio genético cuyo perfil de estos cadáveres esqueletizados entra a formar parte del banco de perfiles genéticos, banco en donde también están consignados todos los perfiles genéticos de los familiares de los desaparecidos. Permanentemente las personas que trabajan en este banco hacen cruces entre la información de los cadáveres, la información genética de los cuerpos y la información genética de los familiares para encontrar posibles coincidencias. Entonces el proceso es multidisciplinario, incluye médico, antropólogo, odontólogo y genetista. ¿Pero hay presencia de familiares en este proceso de identificación? Claro que sí, o sea, nosotros estudiamos el cuerpo por una parte y obtenemos un perfil genético, pero tiene que haber con qué cruzarlo. Necesitamos las muestras de los familiares para que una vez tomadas las muestras también se les hace el estudio genético y se entra a comparar el resultado del estudio genético del cuerpo con el resultado del estudio genético de los familiares. O sea, necesariamente para poder concluir estos procesos de identificación y finalmente de entrega a los familiares, vamos a requerir las muestras de los familiares. Claro, tenemos muchas, el Estado colombiano y sus diferentes instancias, instituciones, incluso organizaciones de víctimas. Hemos hecho jornadas de toma de muestras en los últimos años, muchas jornadas, y muchos de esos perfiles ya están en el banco, pero también nos faltan muchos familiares de personas desaparecidas que no han dado su muestra a las instituciones y que si no tenemos muestra de esos familiares, pues nunca vamos a tener la posibilidad de que crucen con los cadáveres que ya se están analizando. Pues muchísimas gracias a la directora de Medicina Legal, también a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, por aceptar nuestra invitación para poder profundizar en este tema tan importante, en este eslabón del proceso de implementación de los acuerdos de paz. Aquí en Mimbre seguimos tejiendo paz. Nos hemos preguntado qué es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. En Mimbre, el significado. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto del conflicto armado es una entidad de alto nivel, de carácter humanitario y extrajudicial, con independencia administrativa y financiera. La unidad hace parte del marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su objetivo es establecer lo acontecido a las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado y así contribuir a la búsqueda de la verdad, satisfaciendo los derechos de las víctimas para su reparación integral.
Su mandato se enfoca en coordinar y contribuir a las acciones humanitarias para la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas que se encuentren con vida o ya fallecidas, en muchos casos, la entrega digna de su cuerpo a sus familiares. Dentro de sus funciones está investigación minuciosa para establecer el universo de las personas que serán buscadas. Agilizar y fortalecer los procesos para identificar los cuerpos en un trabajo conjunto con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Realizar convenios con organizaciones de víctimas y derechos humanos para acceder a bases de datos e información que dispongan. Fortalecer y promover la coordinación interinstitucional para la atención psicosocial y orientación a las víctimas. Garantizar la participación de los familiares, aparte de un reporte oficial de la información sobre las personas desaparecidas. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica da cuenta de 82.998 personas que fueron desaparecidas forzadamente en el país desde 1958 hasta la actualidad. Fruto del acuerdo de paz entre gobierno y FARC, se creó la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y ese trabajo conjunto está avanzando. En octubre de 2015, Gobierno y FARC acordaron la búsqueda, ubicación y entrega de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto. Este es uno de los aspectos más importantes del acuerdo y poco a poco va avanzando. Comenzó el proceso con el Gobierno, pedimos la colaboración del CICR y ellos comenzaron a tomar unas medidas especiales para el cumplimiento de esta misión. Entonces comenzamos ese proceso. Desde que inició la implementación del acuerdo, distintas entidades en un trabajo articulado iniciaron labores para aliviar el sufrimiento de las familias de las personas dadas por desaparecidas y de esta manera contribuir a la satisfacción de sus derechos. Bueno, trabajamos de la mano con la FARC en el marco del acuerdo de paz, pero también con el gobierno o con otros grupos armados que siguen desapareciendo a la gente. Trabajamos con la fuerza pública, todos juntos. Y honrar la memoria de las víctimas que ha producido este largo conflicto. Recientemente, la FARC entregó la información de 182 cuerpos de desaparecidos para iniciar con todo el proceso y ubicar los lugares exactos. Lo que hacemos primero es de registrar los casos a través de los familiares, entonces empezamos una búsqueda solamente si los familiares lo requieren. Documentamos el caso, lo presentamos a los presuntos autores y les acompañamos en la búsqueda. Aparte de la búsqueda hay todo el trabajo de acompañamiento a los familiares sobre la ruta de atención, apoyo económico si lo necesitan, apoyo psicosocial, y trabajamos muy de la mano con las instituciones que trabajan en la temática de los desaparecidos para ver cómo les podemos apoyar para reforzar sus respuestas. Por supuesto, la Cruz Roja ha sido fundamental para adelantar este proceso. Bueno, eso es un tema que nosotros trabajamos desde que estamos presentes en Colombia. Los resultados, lamentablemente, no son a la altura de lo que habríamos esperado, porque todavía hay miles y miles y miles de familias que están en la espera de saber lo que ocurrió con sus seres queridos. Recientemente la Fiscalía entregó a la JEP información de 22.000 procesos sobre este tema. Será un trámite lento, pero está avanzando y ya hay cifras de balances. 200, hasta el momento va eso, pero hay en proceso también otras identificaciones. Tenemos personal en territorio, en terreno, y están en ese desarrollo. O sea, que para final de este año hay más información que vamos a entregar al país también. Como quedó pactado, la FARC está entregando toda la información necesaria para encontrar los cuerpos. Viene ese proceso de ir a identificar los sitios, que es lo más complicado. Porque los sitios, aunque hay coordenadas,
Los sitios por coordenadas varían 30, 50, 80 o 100 metros, lo que sea. Entonces, porque son coordenadas tomadas no adecuadamente. En todo caso, los compañeros están prestos a dar la información. Según Jaramillo, este proceso ayudará a reconstruir la verdad del conflicto. Nosotros decimos, si no hay verdad, no hay paz. Por eso nosotros desde el principio hemos tratado de hablar con todos los actores, mejor dicho, con todos los participantes de este proceso, y decimos, hermano, tenemos que todos meternos a este proceso. Si los terceros no aparecen, tampoco hay verdad. La Fiscalía ha dicho que cuando el Sistema Integral de Justicia para la Paz pida información de desaparecidos, se enviará todo lo que se tenga sobre el estado de cada caso. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar, y para andar hay que amar el camino. Perdonar puede no transformar lo vivido, pero cambiar lo que vendrá.